Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Muy buenos días, les bendecimos desde Venezuela. Soy el pastor Elio Franco y estamos en la escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra. Bienvenidos a la clase correspondiente al día de hoy, 23 de diciembre del año 2020. Agradecidos del Señor porque Dios ha sido bueno y nos concede la oportunidad y el privilegio de poder llegar hasta usted en cualquier nación de la tierra donde se encuentra en este momento. Le damos la bienvenida y declaramos en el nombre de Jesús que la palabra implantada en su espíritu dará fruto al 100% en el nombre de Jesús. Si es la primera vez que usted se conecta con nosotros, queremos bendecirlo y animarlo para que usted continúe en esta escuela ministerial. Nuestro único deseo, nuestra visión ministerial es poder entrenarle, ayudarle y colocar en sus manos herramientas espirituales que lo ayuden a crecer en su vida espiritual y lo ayuden a desarrollar un ministerio efectivo y eficaz. Si usted desea reenviar este material y compartirlo con sus equipos ministeriales y con los líderes que están junto a usted en el ministerio, en la visión y en el llamado, puede hacerlo tranquilamente en el nombre de Jesús. Al final está la dirección de nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito y usted puede de esa manera tener acceso a todo el material de la escuela de discipulado de reino. Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a preparar nuestras vidas, vamos a preparar nuestros espíritus para la palabra correspondiente al día de hoy. Continuamos con una serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Qué es el ministerio? Y hoy es la lección número 7 correspondiente a nuestro ciclo de enseñanzas. Y vamos a comenzar tomando una lectura de la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo número 5 y versículo número 4, para la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a mirar rápidamente un texto en la Reina Valera 60, en Hebreos capítulo 5 y versículo número 4. Textualmente dice de la siguiente manera: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Lo repito una vez más, Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Estamos definiendo algunos conceptos muy importantes con respecto al ministerio. Ya hemos cubierto detalles importantes con respecto al uso de las palabras en el idioma griego en el Nuevo Testamento que definen el ministerio. Hablamos de diaconía y hablamos de los diáconos, de los servidores. Todo ministro es un servidor. Hablamos de otro término griego, Efesios capítulo 4, verso número 8, que es el término doma en singular y el término domata en plural. Y hablamos también del término griego leiturgia y hablamos de los leiturgos, aquellos que desempeñan una función específica en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, estamos ahora estableciendo principios bíblicos, principios doctrinales, principios fundamentales de lo que representa el ministerio. Número 1, el ministerio es un llamado divino. Así lo enseñamos y así lo confirmamos a través de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso número 8, dice el apóstol Pablo que el Señor le dio dones a los hombres. Efesios 4:11 dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27 y 28, dice la Biblia:
Y a unos puso el Señor primeramente como apóstoles, luego a los profetas, luego a los que enseñan, luego a los que sanan, a los que hacen milagros. Así que dentro del contexto bíblico, todo ministerio y todo ministro debe tener muy claro que Dios le ha llamado. Si una persona dentro del ministerio todavía está cavilando entre dos pensamientos, todavía está en una ambigüedad espiritual, ¿fui llamado? ¿No fui llamado? Si fui llamado, ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde está la confirmación del llamado? Y si estoy ocupando un ministerio al que no he sido llamado porque el hombre lo impuso la organización, lo impuso el concilio, lo impuso la federación a la cual pertenezco, debo ser honesto, debo tener una gran dosis de sinceridad y debo entender que los ministerios no son de fabricación humana, porque quien llama al ministerio es directamente Dios. No se trata de lo que yo siento hacer. Me puse a orar y de la noche a la mañana siento convertirme en un pastor, siento convertirme en un evangelista, siento que soy un profeta de Dios, siento que soy un adorador o un salmista. Esto no tiene que ver con el sentimiento humano. De hecho, la palabra sentimiento viene del latín y significa lo que la mente siente. Es muy peligroso cuando un hombre y una mujer ocupan un cargo ministerial por lo que sienten, por lo que otros dicen, por lo que otros profetizan, por lo que otros opinan, por lo que otros establecen. Si usted no ha sido llamado directamente por Dios y su pasión más grande, ese fuego interno del que habla el profeta Jeremías en el libro de Jeremías, no lo está consumiendo, usted lamentablemente no ve el rendimiento, el fruto, los resultados. Sea honesto, sea sincero, sea muy claro, muy transparente delante del Señor y simplemente hable con su pastor, con su autoridad espiritual y dígale: creo que no estamos haciendo las cosas de la manera correcta y no estamos fluyendo dentro del orden divino. Conozco casos de muchos ministros que de alguna manera entraron a un ministerio, aceptaron una responsabilidad, aceptaron un compromiso, aceptaron lo que popularmente algunos llaman un cargo dentro de la iglesia, y eso se ha convertido en una carga pesada, en un yugo, se ha convertido en un vía crucis y se ha convertido lamentablemente en un objeto o en una fuente de amargura y de frustración, porque nunca esperaron el llamado de Dios, sino que simplemente aceptaron el llamado del hombre y la escogencia a dedo. Si usted no está convencido o si usted no está convencida y segura de su llamado, debe tener mucho cuidado, debe hacer un análisis de su propia vida y debe ser honesto y sincero delante del Señor. Recuerde que no estamos sirviendo solo a los hombres, no estamos sirviendo solo al cuerpo de Cristo, no estamos sirviendo simplemente a un grupo de personas, ni estamos tratando de hacer algo para que los demás se sientan bien. Estamos ante un llamado divino. Por eso, hoy vamos a hablar con respecto a la honra del ministerio. En Hebreos, en el capítulo número 5, en el versículo número 4, el apóstol que escribe a los Hebreos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado, como lo fue Aarón. Dios nunca va a llamar a dos personas de la misma manera. Usted nunca va a tener un llamamiento al ministerio como el que tuvo Aarón, como el que tuvo Moisés, como el que tuvo Salomón, como el que tuvo David, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro o cualquier otro líder, ministro o cualquier otra ministra del Señor.
Cada llamado es particular, cada llamado es individual. Lo que el apóstol está escribiéndole a los hebreos es que aunque Aarón fue llamado de una manera particular para convertirse en el sumo sacerdote del pueblo de Israel, en la cabeza sacerdotal de la tribu de los levitas, sin embargo, el énfasis no está en Aarón, el énfasis está en la honra del llamado o en la honra de quien llama al ministerio. Muchos no han entendido lo que significa ser honrados por Dios en el momento en que nos llama al ministerio. Y la razón por la cual muchas personas no sienten o no entienden o no comprenden la honra del ministerio es porque muchos anhelan y desean ministerios visibles, muchos anhelan y desean ministerios públicos, ministerios reconocidos, ministerios donde ellos se conviertan en personas famosas, en personas como una especie de estrellas de cine o estrellas del rock and roll. Y así que muchos no valoran el ministerio y el llamado porque argumentan, yo lo único que hago es servir, lo único que hago es hacer mantenimiento, lo único que hago es un trabajo de conserjería, lo único que hago es acomodar las sillas, limpiar los baños, lo único que hago es trabajar con niños, nunca he tenido una oportunidad en el púlpito de la congregación, nunca he estado al frente de una multitud y de esa manera muchas personas menosprecian la honra del ministerio. Necesito que esto quede claro en lo más profundo de su ser y en lo más profundo de su corazón. Cualquier ministerio o servicio que usted desarrolle y desempeñe para la gloria de Dios y para la honra del Señor, si usted fue llamado a eso, usted puede sentirse honrado, aunque usted no sea un apóstol, aunque usted no sea un profeta, aunque no sea un evangelista reconocido internacional o mundialmente, aunque usted nunca haya escrito un libro que ha roto récord de ventas, aunque usted nunca haya salido en un programa de televisión o de radio, debe entender que su servicio y su ministerio, por muy silencioso, por muy anónimo, por muy escondido que esté, si usted lo hace para Dios, si usted lo hace con gozo, si usted lo desarrolla con excelencia, entendiendo que es un servicio para el Rey de los Reyes y para el Señor de los Señores, usted puede estar totalmente satisfecho y puede estar totalmente complacido de que está haciendo lo que es correcto. Recuerde lo que Jesús dijo en una oportunidad: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No importa cuántos talentos, cuántos dones, cuánta unción, no importa si la asignación que le han entregado sea simplemente cuidar a los niños, no importa si la asignación que le han entregado sea visitar a los enfermos, ir a los hospitales, repartir alimento a los necesitados, ir a las cárceles a predicar a los privados de libertad. No importa el impacto o la magnitud o lo público o lo visible o lo invisible que sea un ministerio. Lo importante es que usted entienda que quien le llamó no fue el pastor de la congregación, quien le llamó fue nada más que el Dios que hizo los cielos y la tierra, y eso debería involucrar de su parte honra, debería involucrar compromiso, debería involucrar el que usted esté comprometido 100%, porque déjeme decirle que aunque Dios quiere llamar a toda la iglesia al ministerio, Dios se reserva el derecho de escoger y de llamar a aquellos a quienes Él ya tiene previamente señalados en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que vamos hoy a tratar el tema de lo que significa la honra del ministerio. El énfasis del llamado consiste en que Dios en su soberanía es quien decide a quién va a llamar. Muchas veces tenemos algunas
confusiones y tenemos algunas situaciones de dilema dentro de la iglesia cuando vemos a personas nuevas creyentes, personas con muy poco tiempo, personas que tienen quizás muy poca experiencia, y el Espíritu Santo decide y determina llamar a esas personas al ministerio. Las iglesias y generalmente los ministerios hemos cometido quizás un error un tanto peligroso. Sin embargo, debemos tener balance en cuanto a lo que voy a decir. Esto significa que establecemos una serie de reglas, establecemos una serie de normas, establecemos una serie de regulaciones y de perfiles de lo que significa o de las características que debería tener un candidato al ministerio. Nos olvidamos que quien llama al ministerio es el Espíritu Santo y que el llamado es un acto soberano de Dios. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. Si el rey David hoy fuera parte de una iglesia, si el rey David hoy estuviese vivo entre nosotros, después de cometer los dos pecados más terribles que se mencionan en el Antiguo Testamento, que es el homicidio y el adulterio, cuya pena consistía en la lapidación o en la pena de muerte, mi pregunta es, ¿quién se atrevería a decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Son cosas que a uno lo ponen a pensar seriamente. Es cierto, David tuvo que pagar las consecuencias por haber cometido estos dos pecados tan terribles. Sin embargo, continuó siendo el rey de Israel. Cuando Dios llama, Dios es quien decide y quien determina a quién llama y por qué lo llama. Nunca existirá en el mundo un solo hombre y una sola mujer que sea digno del llamado de Dios. Esto es necesario que lo repitamos y que seamos enfáticos en esto. No existe en este mundo y en esta tierra, ni en las generaciones pasadas, ni en el día de hoy, ni en las generaciones venideras, no existe alguien que verdaderamente sea digno de ser llamado al ministerio. Dios nos llama por su gracia, Dios nos llama por su amor, es un acto soberano. Muchas veces pensamos que alguien no califica para el ministerio y sin embargo, para sorpresa nuestra, Dios de repente nos asombra, nos sorprende y comienza a usar, comienza a llenar del Espíritu Santo y comienza a bendecir a personas que según nuestro ojo humano, según nuestro criterio personal y según nuestras regulaciones religiosas no califican para el ministerio. Así que debemos tener un poco de cuidado y debemos entender que el llamado al ministerio, Dios no lo hace conforme a nuestros conceptos, Dios no lo hace conforme a nuestros métodos, Dios no lo hace conforme a nuestras estructuras, es un acto de la soberanía de Dios. Cuando Dios llama a alguien, lo llama con un propósito especial. Esto significa que no importa el nivel, la posición que usted ocupa dentro del ministerio. Usted lo que debe entender es lo siguiente: si Dios le llamó, usted debe sentirse como un hombre y como una mujer privilegiada por el Señor, honrada por el Señor. Si usted no ocupa una posición importante dentro del ministerio, no se aflija. Lo importante no es la posición, lo importante es la dignidad del llamado. Lo importante es que usted fue llamado nada más y nada menos que por el eterno creador de los cielos y de la tierra. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 6, encontramos el llamado del profeta Isaías. Vamos a mirar Isaías capítulo número 6, verso 6 y verso número 7. Dice la Reina Valera 60 de la siguiente manera: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Note por favor que Isaías el profeta, en términos humanos, no calificaba para ser un profeta de Dios. Vino un ángel del cielo, colocó carbones encendidos en sus labios y le dijo: tu iniquidad, tu culpa, la inmundicia de tus labios ha sido quitada. Inmediatamente el Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías el profeta respondió: heme aquí, envíame a mí. Dios es quien determina a quién envía, Dios es quien determina a quién llama, Dios es quien determina a quién unge. Lo que muchas personas no comprenden con respecto al ministerio es que el honor, la dignidad y la honra del llamado involucra un compromiso de vida, involucra un nivel de santidad, involucra estar a la altura de aquel que nos llamó. Por eso en el libro de Isaías el profeta, en el capítulo número 6, en el versículo número 3, dice la palabra, que habían unos serafines envueltos en ojos por delante y por detrás, y con 6 alas, con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas cubrían sus rostros, y con 2 alas volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Adonai, Jehová, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Quien llama es un Dios 3 veces santo. El llamado involucra un llamado a la santidad. El llamado involucra un llamado a una pureza de vida. El llamado involucra estar a tono, estar conforme, estar en el nivel y en la altura de aquel que nos ha llamado. ¿Por qué muchas personas no quieren, lamentablemente, aceptar el llamado de Dios para el ministerio? Porque muchas personas prefieren vivir una vida de pecado, vivir una vida doble, vivir una vida liviana, vivir una vida contaminada por las cosas del mundo, porque comprenden o entienden que de aceptar un llamado divino van a tener que apartarse de muchas cosas que no agradan a Dios y que no están acordes con su voluntad, con su propósito y con el llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado al ministerio es un llamado a la santidad al mismo tiempo. No podemos bajo ninguna circunstancia ser llamados al ministerio viviendo una vida desordenada, viviendo una vida de carnalidad, viviendo una vida ligera, viviendo una vida liviana. Debemos entender que quien nos llama por gracia, por soberanía y por amor, también espera y también aspira que seamos personas que honremos y que glorifiquemos al Dios que nos ha llamado y que nos ha concedido tal dignidad de ser administradores de sus misterios y de ser administradores de su verdad eterna. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 15, leemos: sino como aquel que os llamó. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Primera pregunta: ¿cómo es el Dios que nos llamó? Santo, santo, santo. Ese Dios 3 veces santo es quien nos ha llamado al ministerio. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Muchos, lamentablemente, hoy están tomando el ministerio con ligereza, con mucha liviandad. Están tomando el ministerio de una manera muy deportiva, muy olímpica. Están cayendo en el espíritu de Sansón.
Sansón fue un hombre llamado por Dios. Sansón fue un hombre ungido por el Señor. Sansón fue un juez de Israel. Sansón fue levantado como un gobernador durante un tiempo de gran necesidad espiritual en Israel. Pero Sansón tomó la gracia, Sansón tomó la unción, Sansón tomó los dones. Lamentablemente, para vivir en una vida desordenada, vivir en una vida totalmente inmoral, vivir en una vida totalmente alejada del propósito, de la dignidad y la honra del llamado. ¿Cómo termina la vida de Sansón? Termina de una manera desastrosa, de una manera lamentable, de una manera tristemente muy dolorosa. Sansón, dice la Biblia, que el Espíritu del Señor se retiró, se apartó de él, terminó ciego, terminó convertido en la burla y el escarnio de los filisteos, terminó en el templo de Dagón. Y Dios, por gracia, por misericordia, una vez más, Dios ungió a Sansón, y usted ya conoce el resto de la historia. Murió tapiado, sepultado bajo los escombros del templo de Dagón. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué muchos hombres de Dios y por qué muchas mujeres de Dios comienzan tan bien y terminan tan mal? La respuesta es quizás simple y al mismo tiempo profunda. No tienen en alta estima, no tienen en un alto honor la honra del llamado al ministerio, sino como aquel, de la manera, de la forma en que aquel que les llamó es santo. Ustedes deben vivir a la altura y la dignidad del llamado y de la honra del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Es muy triste ver hoy en día ministerios que no sienten el más mínimo recato y no sienten la más mínima pena o vergüenza de vivir vidas dobles y de continuar en el ministerio. Que el Señor nos ayude y que la santidad de Dios y el temor de Dios inunde nuestros corazones para que entendamos que el ministerio no es nuestro, que el ministerio no nos pertenece, que no podemos hacer con el ministerio, no podemos hacer con la unción, no podemos hacer con la gracia que nos ha sido conferida lo que queremos o lo que se nos antoja, porque un día tendremos que estar delante del tribunal de Cristo y tendremos que presentar cuentas a Dios por la manera como utilizamos y por la forma como administramos los recursos, los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Quizás uno de los ejemplos más patéticos y más evidentes de lo que significa deshonrar el ministerio lo encontramos en el libro de Levítico. Vamos a mirar rápidamente en el libro de Levítico, en el capítulo número 10, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en la Escuela de Discipulado de Reino y estamos tocando el tema que es el ministerio, lección número 7. El ministerio es un llamado divino. Y el llamado implica un llamado a la vida de santidad y un llamado a la vida de pureza. En Levítico, en el capítulo número 10, tenemos un pasaje de la Biblia donde el Señor nos habla de dos jóvenes llamados por el Señor, hijos nada más y nada menos que del sumo sacerdote Aarón. Y se trata de Nadab y Abiú. Es un pasaje bíblico muy conocido, es un pasaje bíblico bastante leído, estudiado, predicado, ministrado. Así que no vamos a entrar en muchos detalles. Estos dos hombres no entendieron el honor, no entendieron la honra, no comprendieron la dignidad de lo que significa el llamado al ministerio. Había instrucciones precisas de cómo se tenía que presentar el incienso en el altar. Había una serie de regulaciones, había una serie de protocolos, había una serie de estipulaciones, de tal manera
que el sacerdote que oficiaba y presentaba el incienso en el altar tenía que cumplir con lo establecido y tenía que cumplir con las regulaciones que la ley establecía previamente en el libro del Éxodo, en el capítulo número 30, versículo 1, versículo 7, versículo 8 y versículo 9, donde aparece la ley con respecto al ofrecimiento del incienso. Estos dos hombres entraron a ministrar según lo que leemos en Levítico en el capítulo número 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió de delante de Jehová y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Uno se pregunta si dos personas están ministrando, si dos personas están ofreciendo, si dos personas están delante de la presencia de Dios y están haciendo lo que Dios les ordenó hacer, ¿por qué Dios responde enviando fuego extraño y los consume? Quizás viéndolo de una manera muy desprendida y sin entender el contexto de toda la historia, podemos hacer un juicio a priori y considerar que Dios fue en extremo. Quizás Dios se le pasó un poco la mano. Pero cuando usted revisa en detalle algunas características y usted revisa algunas cosas importantes en este pasaje de la Biblia, usted se va a dar cuenta que Nadab y Abiú no hicieron las cosas correctamente. Aunque hicieron lo correcto, no lo hicieron correctamente. Les correspondía ofrecer incienso en el altar, pero la manera como lo hicieron, la forma como lo hicieron, la manera como llevaron a cabo el ofrecimiento del incienso fue lo que desagradó a Dios. Número 1. Se necesitaba tomar fuego que estuviese fresco, encenderlo y con ese fuego nuevo, con ese fuego fresco, con ese fuego vigente, con ese fuego recién encendido, se comenzaba el procedimiento para ofrecer el incienso. ¿Qué ocurrió con Nadab y qué ocurrió con Abiú? Ellos no tomaron el fuego correspondiente, ellos tomaron un fuego común, tomaron un fuego normal, no hicieron los preparativos necesarios ni los arreglos necesarios para preparar el fuego de la ofrenda, ya que el fuego de la ofrenda no era un fuego común tomado simplemente de las cenizas o de los carbones o de otras ofrendas o el fuego que otro hubiese ofrecido o que hubiese sacrificado. Lo otro que debemos considerar es que para ofrecer el incienso en el altar tenía que entrar un solo sacerdote por turno. Ellos entraron los dos. Y la ley establecía que para poder entrar al altar y ofrecer el incienso tenía que entrar un sacerdote por turno, uno solo por turno. Ellos entraron los dos. Y finalmente hay algo terrible que se establece acá, que aparece en el versículo número 8, en el versículo número 9, con lo cual ya estamos cerrando esta parte. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Con este texto, ¿qué es lo que específicamente Dios le estaba ordenando a Moisés para las generaciones venideras y para los sacerdotes que vendrían en lugar de Nadab y de Abiú? Otra versión de la Biblia, la versión popular, dice: cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran
Es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Dicho en otras palabras, estos hombres no ofrecieron el fuego correcto. Número 2, no entraron por turnos, uno solo por turno. Entraron los dos y violentaron el segundo principio de la ley. Y en tercer lugar, entraron borrachos, entraron ebrios, entraron lamentablemente en un estado descontrolado, en un estado desordenado, y la Biblia dice que como respuesta fuego salió de la presencia de Dios. Debemos tener mucho cuidado, ya para finalizar, con respecto a lo que significa el ministerio. Muchos hombres y mujeres de Dios están ministrando, ofreciendo fuego extraño. Sin embargo, ellos se mantienen viviendo una vida doble, viviendo una vida aparente, por el hecho de que Dios los usa, por el hecho de que la unción está con ellos, por el hecho de que tienen cierto nivel de éxito, de avance y de conquista en lo que están haciendo. Debo hacer un llamado en el nombre de Jesús de Nazaret. El hecho, la razón de que Dios apruebe un ministerio no significa que Dios está de acuerdo y aprueba la vida de esa persona. Se lo vuelvo a repetir. El hecho de que haya un respaldo, el hecho de que haya una unción, el hecho de que hayan milagros, maravillas y prodigios en la vida de un hombre y de una mujer que ofrece fuego extraño, que vive en desobediencia, que vive en pecado delante de Dios, no significa que Dios aprueba, está de acuerdo y certifica el estilo de vida que la persona vive. La unción, los dones, los talentos, la gracia, el poder y el respaldo que un ministerio tiene son simplemente las señales y las evidencias que la palabra de Dios promete, ofrece y garantiza a aquellos que están en el ministerio. Pero vivir una vida de pecado, vivir una vida de desobediencia, vivir una vida de rebeldía, vivir una vida de desorden es otra cosa muy distinta, y cada uno tendrá que pagar por lo que hace mientras esté en este cuerpo. El pecado es algo que tarde o temprano va a provocar consecuencias, va a generar resultados. En el mundo espiritual el pecado es como una especie de ambiente y de atmósfera que está contaminada. Muchos insisten en vivir en pecado y continuar en el ministerio, vivir en pecado y seguir en el altar, vivir en pecado y mantenerse al frente de algún ministerio o de alguna responsabilidad ministerial. Lo saludable en estos casos es ir a la presencia de Dios, confesar el pecado, apartarnos del pecado, porque la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará más. 1, el que los confiesa, y 2, se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Si usted está viendo este video, ha recibido una palabra, un llamado de Dios al ministerio, y el enemigo lo está sugestionando, seduciendo, o usted está coqueteando con el pecado y está haciendo cosas incorrectas en su vida privada, una vez que se baja del púlpito, una vez que está en la calle, una vez que usted vive una vida particular, debe entender y comprender. El ministerio no es un ropaje, el ministerio no es un cargo, el ministerio no es un título que yo lo desarrollo solamente cuando estoy en el altar. Yo sigo siendo ministro en mi casa, yo sigo siendo ministro en la calle, sigo siendo un ministro en el mercado, sigo siendo un ministro, usted sigue siendo una ministra en la oficina, en su casa, en sus quehaceres domésticos, en sus relaciones con los vecinos, en el cumplimiento de las leyes de tránsito, en el cumplimiento de las normativas sociales del país, la nación o la ciudad donde usted se encuentra. No existe tal cosa como que alguien es llamado por Dios y ahora puede violar las leyes, vivir como se le antoja, porque a la única persona que le tiene que entregar cuentas es a Dios, y no importa lo que haga o deje de hacer. Tenga mucho cuidado.
Trate de colocar un punto de equilibrio y una balanza espiritual. No se vaya a los extremos. Nunca utilice el ministerio como Nadab y Abiú. Entraron ebrios, borrachos al altar. En vez de entrar uno solo por turno, entraron los dos. Y en vez de tomar un fuego previamente preparado con elementos señalados y establecidos por la ley, tomaron un fuego común, colocaron el incienso y Dios se desagradó de tal manera que ese día fuego salió de la presencia de Dios y lamentablemente estos dos hombres fueron consumidos por el celo del Señor. No permita usted que el Dios que hoy le usa, el Dios que hoy le respalda, el Dios que hoy le bendice, el Dios a quien usted sirve con humildad, con amor, con devoción y compasión, mañana le vaya a consumir en el nombre de Jesús, porque Dios es celoso de su obra, de su ministerio y de lo que le llamó a hacer. Saludos y bendiciones para nuestra hermana Carmen Inmaculada Villegas, saludos para nuestra hermana Guadalupe Lugo, saludos para nuestra hermana Yoleida Briceño, para mi amada esposa Full Sintonía y para todas las personas que se han conectado en esta hora de la mañana. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestra transmisión. Volveremos a encontrarnos el día lunes, Dios mediante, con la ayuda maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Comparta, reenvíe este material a otros ministerios, a otros líderes en su lista de contactos. Ha sido una bendición poder servir la palabra en la mañana de hoy. Shalom es paz, que tenga un día repleto de grandes bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Próximo lunes, 9:30 de la mañana. Bendiciones de parte del Señor. Amén, amén y amén.